Muy bien. ¿Por qué es importante? Bueno, ¿por qué? Porque permite a los administradores, ¿no es cierto?, del negocio identificar, medir, clasificar, registrar, analizar, evaluar todas las operaciones de la actividad de la organización. Sin información contable, muchachos, no se puede hacer esto, pues no se puede ni identificar, ni medir, ni clasificar, ni registrar, ni menos analizar y tampoco evaluar las operaciones de las actividades de la organización o de la empresa. ¿De acuerdo? Por eso es importante. ¿Listo? No anoto las... A ver, primero tengo que identificar. ¿Cómo identifico, por ejemplo, las operaciones, ¿no es cierto?, del negocio, de la empresa, a través de los documentos fuentes. ¿Cómo las medimos? Las medimos, por ejemplo, identificar significa, por ejemplo, identificar las operaciones a través de los documentos fuentes. Por ejemplo, ¿cómo identifico una factura? Perdón, una venta a través de una factura. ¿No es cierto? Listo. Identificamos las compras, ¿no es cierto?, a través también de las facturas, de los comprobantes de pago, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de transacciones internacionales, ¿no es cierto?, también pues, hay facturas, ¿no es cierto?, cuando compramos del extranjero nos viene con la factura del país, pues, ¿no es cierto?, de origen. Pero adicionalmente ahí, la identificación de esa operación también está, la podemos tener con otro documento que es la DUA, la Declaración Única de Aduanas, ¿no? Que cuando llega al país, ¿no es cierto? Esa, como la factura que viene del extranjero no está grabado con los impuestos nacionales, la DUA sí, ¿no es cierto? La DUA, es la Declaración Única de Aduanas, tiene pues, los impuestos de importación, incluido el IGB y el impuesto selectivo al consumo, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cómo se mide, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué nos permite medir información contable? Medir la cuantificación, ¿no es cierto? ¿Cómo la cuantificamos? ¿No es cierto? En la contabilidad cuantifica esas operaciones, ¿no es cierto? Que puede ser a diferentes valores, ¿no? Al valor inicial, que es el costo, ¿no es cierto? Valores posteriores, etcétera, las revaluaciones, son mediciones, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Cuando nosotros compramos, medimos básicamente a través de la moneda, ¿no es cierto? ¿No? Le damos un valor monetario. Cuando vendemos, también le damos un valor monetario que nos ayuda a medir esas actividades de la organización. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero no solamente es eso, pues, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, por ejemplo, puede ser una evaluación al costo, ¿no? ¿Listo? Pero hay otras evaluaciones, pero hay evaluaciones posteriores al costo, ¿no? Son los gastos posteriores que hacemos, mantenimiento, etcétera, o de repente una reevaluación, ¿no? Una revaluación, por ejemplo, de los activos, que básicamente ahí tenemos, por ejemplo, ya tenemos otro valor, ¿eh? ¿No? No es el valor del costo, por ejemplo, sino el valor del mercado, ¿no? Reevaluamos frente a un valor de mercado, ¿no? Ese es otro ejemplo de medición de las actividades, ¿no es cierto? Y esa es una actividad de la organización, ¿no es cierto? Mantener, ¿no es cierto?, a un valor actual, ¿no es cierto?, por ejemplo, los activos. ¿Y qué utilizamos ahí? Las reevaluaciones. La contabilidad también clasifica, muchachos, clasifica las operaciones, ¿no es cierto? Las diferentes, ¿cómo las clasifica? ¿No es cierto? Las clasifica, ¿no es cierto?, por tipo de movimiento, por tipo de operación, ¿no es cierto? Operaciones es más, ¿no? La contabilidad, por ejemplo, en nosotros, o sea, para la contabilidad, registro de compras, registro de ventas, todas las operaciones, por ejemplo, de compras en el registro o libro de compras, todas las operaciones de ventas en el registro o en el libro de ventas, todas las operaciones, por ejemplo, que involucren caja, ¿no es cierto?, tienen que estar en el libro de caja, ¿no es cierto?, caja y banco, ¿no? Y dentro de caja y bancos tengo pues movimiento de caja, que es el dinero que lo mantiene la empresa para efectos de gastos dentro de la empresa, ¿no es cierto? Ese dinero está en efectivo dentro de la empresa. Es caja, movimiento efectivo, que es una caja, ¿no es cierto?, netamente de la empresa, y otra que representa la caja a bancos, que son los movimientos que básicamente se realizan con las entidades bancarias, ¿no? Muy bien. Después dice, registra, ¿no es cierto? Permite registrar, ¿no es cierto?, esa información contable. ¿Cómo la registramos? A través de lo que ya conocemos, ¿no es cierto? Primero, el registro, ¿no es cierto?, va con, por ejemplo, con la codificación que le damos a las operaciones, ahí intervienen las cuentas contables, por ejemplo, ¿no es cierto?
y los asientos contables. De esa forma registramos, ¿no es cierto? ¿Listo? Ese registro al final va a los informes financieros, ¿no es cierto? Esos informes o los estados financieros, ¿no es cierto? Una vez que se da eso, podemos analizar y evaluar, ¿no es cierto? Analizamos a través de los métodos, ¿no es cierto?, de análisis, ¿no es cierto? Y podemos evaluar qué está pasando, ¿no es cierto?, con las operaciones y actividades de la organización, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, las personas que tienen algún negocio en el cual, por ejemplo, prestan servicios, tienen una empresa o tienen una empresa de producción o realizan cualquier actividad de comercio, deben llevar un registro continuo de las actividades económicas. Deberían de llevar, ¿no es cierto? Todas las personas, es decir, llevar los registros, llevar los libros, ¿no? ¿Listo? No todo lo hacen, pues, ¿no es cierto? Normalmente, a ver, en nuestra realidad, en nuestro contexto, aquellas personas que no están obligadas, no lo, llevan aunque no, llevan un registro sin saberlo, ¿no? Por ejemplo, aquellos que están en las microempresas en nuestra realidad, ¿no? Las micro. Dentro de las micro, las más micro, las que, por ejemplo, los negocios que no llegan, los que están en el RUS, esas pequeñas tiendas, ¿no? Llevan sus registros, ¿no? Llevan sus registros, no los registros oficiales, ¿no? Sino llevan registros internos, sus famosos cuadernitos, ¿no? Tanto he comprado, ¿no es cierto? Tanto he vendido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí están llevando sus operaciones, ¿no es cierto? Y están haciendo un registro continuo en su cuadernito. Es más, llegan hasta acá y no se dan cuenta, ¿no es cierto? Tienen un cuaderno de créditos, increíble, ¿no? Ellos también llevan, están el registro continuo de sus créditos, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, pide, ¿no es cierto?, para pagar de acá 5, 10, 15 días, anota también el cuaderno, ¿no? Están llevando un control de sus créditos, ¿no es cierto? Están llevando un control de los créditos, ¿no? No en libros oficiales, pero sí que tienen su registro, ¿no? Y sí tiene que ser de forma continua. Muy bien. Si no, se pierde, ¿no es cierto? Es para eso, me sirve para la información. Esa información que está registrando, está registrando en una contabilidad incipiente, pero en realidad la están teniendo, ¿no? Es por ello que se hace necesario que se implemente un tipo de alineamiento que le permita tener información necesaria para la evaluación de la entidad. Ya está. Dice, se hace necesario, ¿no es cierto?, que se implemente en las empresas un tipo de alineamiento que permita tener información necesaria para la evaluación de la entidad. A ver, ¿cuál es el lineamiento? El lineamiento básicamente está conformado por los reportes, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Los reportes, ¿no? Hay reportes, por ejemplo, auxiliares y hay reportes principales, ¿no? A ver, miren esto. Reportes auxiliares, por ejemplo, vamos a ver. Los reportes auxiliares, por ejemplo, ¿no es cierto?, son aquellos reportes que hacemos, por ejemplo, cuando los reportes diarios, operacionales diarios en una empresa, en el control del personal, ¿no? Para hacer la planilla, muchachos, las empresas, por ejemplo, utilizan este tipo de reportes, ¿no? ¿Cómo así? Piden la información, pues, ¿no es cierto? A ver, se pide área por área, ¿no es cierto? Los trabajadores que han asistido de forma diaria y aquellos que han tenido permiso, ¿no es cierto? O han sido sancionados a través de una suspensión, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Listo? O que tienen, por ejemplo, permisos legítimamente o aprobados, como puede ser pues, la licencia por maternidad o una licencia por enfermedad debidamente comprobada, ¿no? Entonces, todo ese reporte, ¿no es cierto?, le pide el área de recursos humanos a cada unidad, ¿no es cierto? A cada unidad o a cada, esos registros o reportes auxiliares, ¿no? ¿De acuerdo? Esos reportes auxiliares para efectos de elaborar la planilla, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre, por ejemplo, cada área tiene registros auxiliares, ¿sabes? Por ejemplo, en almacén también hay reportes auxiliares, ¿no? No solamente la entrada y la salida de mercadería, que eso pues, está con el sistema, sino otro tipo de reportes, ¿no es cierto? Por ejemplo, mmm, secuencia, por ejemplo, ellos también pueden hacer un reporte auxiliar de los proveedores de lo que son las empresas de transporte con las cuales trabajan, ¿no es cierto? Para ver el movimiento
¿no es cierto?, operacional que se ha realizado con ellos, ¿no? Y van anotando, ¿no es cierto? Van anotando. A ver, por ejemplo, eso lo pueden sacar de las guías de remisión, por ejemplo, ¿no? Donde está el transportista, qué es lo que está transportando, ¿no? Etcétera, ¿no es cierto? Por ejemplo, otro reporte auxiliar vendría a ser, por ejemplo, los vehículos de la empresa, ¿no? ¿No? Que eso se, miren, que eso es en el área de seguridad, ¿no? Que pide ese reporte que básicamente le sirve a la empresa para efectos de tema de depreciación, ¿no? Los recorridos de los vehículos que, pues, de propiedad de la empresa, ¿no? Toman el kilometraje cuando sale, vuelven a tomar cuando regresan, ¿no es cierto? ¿No es cierto? No solamente es para control, por ejemplo, que puede ser para varias cosas desde el punto de vista financiero, por efectos de costo, ¿no es cierto? Presupuestos de inversión, por ejemplo, miren acá. Mm, a ver, consumo promedio, ¿no es cierto? Para efectos de ver el presupuesto, por ejemplo, de combustible, ¿no es cierto?, de los vehículos de la empresa, por un lado, recorrido promedio, ¿no es cierto?, por cada unidad, ¿no? Ese recorrido es marcado por el vigilante, ¿no es cierto?, a través de kilometraje, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ver mucho con el tema de la depreciación, ¿no? ¿De acuerdo? Eso sirve para las actividades empresariales, ¿no? Por ejemplo, a ver, entonces todo eso tiene que implementar, son informaciones, ese tipo de reportes auxiliares para después eso, a través del registro, etcétera, ¿no es cierto? Transformarlos en reportes principales que son los estados financieros, ¿no es cierto? Básicamente, los estados financieros son reportes principales, ¿no es cierto? Los contengan, ¿no? Entonces, todo eso es información auxiliar que se necesita para poder armar esos registros, tiene que estar direccionado por la empresa, ¿no? ¿Qué tipo de reportes vamos a utilizar? Listo. Y todo eso es parte de la información financiera y básicamente me sirve para hacer un análisis financiero, pues, definitivamente, ¿no es cierto? Es manejo de recursos, ¿no? ¿No es cierto? Al final, el análisis financiero me da, a ver, ¿cómo estoy obteniendo? A ver, si estoy obteniendo utilidad, ¿no es cierto?, de la empresa, ¿no es cierto? ¿Y en qué se va yendo? Pues, ¿no es cierto? ¿En qué estoy invirtiendo? ¿No es cierto? Etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, acá, vamos a la siguiente. Entonces, control. Dicen, la información contable debe servir esencialmente para. Acá tenemos, ¿para qué nos sirve la información contable? Por ejemplo, conocer los recursos, obligaciones y las operaciones de la empresa, ¿no es cierto? Conocemos los recursos a través de los activos, ¿no es cierto?, que tiene la empresa, esos son los recursos, todo lo que son activos son los recursos. Las obligaciones de la empresa, ¿no? Pasivo, obligaciones de la empresa son los pasivos, ¿no? Y los resultados operacionales están representados por los pasivos, ¿no? Las obligaciones. Y los resultados de las operaciones de la empresa, ¿no es cierto? A ver, ¿qué me ha votado la operación de la empresa, por ejemplo, a través de sus estados principales o sus reportes principales? ¿Una utilidad o una pérdida, no es cierto? Listo. Me permite conocer eso, ¿no? ¿Qué más? A ver, la información contable nos sirve para apoyar a los usuarios en la planificación, en la organización y la administración de la actividad empresarial, ¿no es cierto? Eso es básico. Planificación, nos ayuda a planificar, ¿no? Con los datos que reporta la información contable, la empresa puede planificar, puede organizarse y poder tener una mejor administración de su actividad operacional empresarial. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, evaluar la gestión de los administradores, de los gestores, ¿no? Esto nos permite evaluar los resultados que nos votan, la información, o nos arrojan, o nos dan a conocer la información contable, nos permite evaluar la gestión de los administradores, ¿no?, de los responsables de la empresa, si ha sido una buena gestión o ha sido una mala gestión, ¿no es cierto? Básicamente, la gestión se mide a través de crecimiento, muchachos, ¿eh? La buena administración de los recursos que tiene una empresa, ¿no es cierto?, nos da a ver, como resultado final el crecimiento de la empresa, ¿no es cierto? Crecimiento, a ver, esa gestión ha permitido que la empresa crezca,
o ha permitido en condiciones favorables que la empresa se mantenga, ¿no es cierto? Etcétera, ¿de acuerdo? Dependiendo también de los tiempos, ¿no? Para repetir, no todo es constante. Cuando, por ejemplo, hay momentos en el cual, ¿no es cierto? Como lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Ahora, el decrecimiento económico, ¿no es cierto? En nuestra realidad actual, el decrecimiento económico, la crisis financiera, ¿no? O diferentes factores, ¿no es cierto? Una buena gestión es mantener el punto de equilibrio, ¿no? Cuando pasamos en esos momentos de crisis que básicamente son generadas por factores externos, ¿no? Muy bien. Y también nos sirve para tomar decisiones a corto y largo plazo. ¿Listo? Nos sirve para tomar decisiones de corto a largo plazo. ¿Listo? Analizando pues, los resultados, ¿no es cierto? De esos informes, ¿no es cierto? De esos estados financieros, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? A través de ese análisis que hacemos a esos reportes, esos números, ¿no es cierto? Esos números que me ayudan a interpretar, ¿no? Análisis, que me ayudan, perdón, a analizar, lo tenemos que interpretar. Y esas decisiones, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Para qué interpretamos, por ejemplo, interpretamos, por ejemplo, los resultados de los reportes o de los estados financieros? Para tomar decisiones empresariales, ¿no es cierto? De corto, que lo tenemos que tomar ya, ¿no? En situaciones que así lo ameriten, ¿no es cierto? La inmediatez, ¿no es cierto? La inmediatez de la solución y la proyección, por ejemplo, a largo plazo, ¿no? La toma de decisiones a largo plazo. Por ejemplo, a ver, decisiones a corto plazo. A ver, por ejemplo, decisiones a corto plazo, por ejemplo, se ha decidido, por ejemplo, que tiene una buena proyección, estamos creciendo económicamente bien, ¿no es cierto?, de acuerdo a las inversiones que hemos realizado, entonces podemos proyectarnos en crecimiento y se toma la decisión, ¿no es cierto?, de crecer, ¿no es cierto?, hacia otros lugares geográficos, ¿no?, crear sucursales, ¿no?, por ejemplo, entonces eso necesita inversión. Entonces necesito, por ejemplo, si soy una empresa comercial, necesito mayor cantidad de productos, eso necesita una inversión a corto plazo, porque eso lo voy a tomar ya, ¿no es cierto? Por ejemplo. Este, a ver, inversión, por ejemplo, en activos, ¿no? ¿Dónde voy a operar? ¿Cómo lo voy a hacer? A ver, ¿no? Eso también implica inversión. También inversión, por ejemplo, en lo que es personal, ¿no? O sea, todo eso muevo, ¿no? En las decisiones de corto plazo. A largo plazo, ¿no? Si el crecimiento sigue como está, necesito tener políticas de inversión, ¿no es cierto? Para conseguir necesito conseguir nuevas necesito políticas de inversión y políticas de financiamiento para esa inversión. ¿Cómo voy a financiar? Un financiamiento tradicional a través de endeudamiento bancario, ¿no es cierto? Un financiamiento tradicional a través, por ejemplo, de lo que son mm, eh, aumentar el capital a través del ingreso de nuevos socios, ¿cierto? Por ejemplo, entonces, voy a financiarme, proyecto financiarme el 50% de acuerdo a mi crecimiento, voy creciendo 60, 70, 80%, tengo que ver mi capacidad de pago. Son decisiones a largo plazo, ¿no es cierto? Con las proyecciones que yo tengo, ¿no es cierto? Establecer las obligaciones del Estado, ¿no? Con el Estado, ¿no es cierto? Si yo proyecto, por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, en este caso, primero, la información financiera, por ejemplo, nos reporta, ¿no es cierto? A ver, el volumen de ingresos que podamos tener y los gastos que podamos tener, gastos o costos en los cuales podemos haber incurrido, ¿no? Entonces, esos dos factores, ¿no es cierto? Son factores determinantes para la determinación de los impuestos, ¿no? Entonces, nos permite establecer las obligaciones, ¿cierto? O los compromisos que tenemos con el Estado de impuestos, ¿no es cierto? Y también puede darse en las proyecciones, ¿no? En las proyecciones también me van a conllevar, me van a mover el esquema, ¿no?
A mayor inversión, definitivamente va a haber mayor, puede haber mayor, mayor impuesto, porque puede haber mayor ingreso, ¿no es cierto? ¿No? Pero también puede haber menor ingreso por efecto de que voy a tener más costos inicialmente que ingresos, ¿no? Entonces, todo eso me ayuda a establecer la información contable, ¿no? Tanto a tiempo real, ¿no es cierto?, a corto, mediano o largo plazo. Fijar operaciones de control. Con la información que nos bota, el análisis que hacemos de la información contable, podemos ver dónde tenemos que tener un mayor control como empresa, ¿no? En qué tipo de actividades operacionales, ¿no es cierto? De repente hemos detectado, pues, por ejemplo, a través de la información, donde, por ejemplo, tengo mayor, digamos, ¿no? Mayor consumo energético a través de combustibles, entonces tengo que hacer, pues, fijar mayor control en el uso del combustible, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? O, por ejemplo, a ver, los trabajadores que trabajan en la empresa, ¿no es cierto?, no tienen un buen rendimiento, o sea, normalmente, y nos cuesta mucho, ¿no es cierto?, el hecho del entrenamiento, es porque algo está fallando con recursos humanos, ¿no es cierto? Esas contrataciones, ¿por qué esa contratación de personal, ¿por qué no? ¿Qué es lo que está fallando? Por ejemplo, del global del 100% del personal, por ejemplo, que se admite en la empresa, ¿no es cierto? A ver, tengo un 20, un 30% que básicamente no satisface, pues, las necesidades, o no desarrollan bien el trabajo encomendado, ¿no? Y eso a medida que lo tengan que estar, por ejemplo, requiriendo, reemplazando, ¿no es cierto?, en esa actividad. ¿Qué pasa ahí? Entonces, tengo que hacer más control, o sea, por ejemplo, pedirle, por ejemplo, a esas áreas donde ocurre ese detalle, por ejemplo, identificar, por ejemplo, bien las capacidades que sean, ¿no es cierto? O de repente está fallando, pues, en lo que es el mismo sistema de contratación de recursos humanos, que debe haber más otros tipos de controles, ¿no?, para la contratación. Pero eso me da, pues, también información contable, ¿no es cierto? Veo la productividad. Siempre tener en cuenta que la productividad de la empresa es la reunión de todas las áreas, ¿no? No es una sola área en específico, ¿no es cierto? Y cada área conlleva una inversión y un manejo. Si una área, por ejemplo, pide ampliación de presupuesto, ¿no es cierto?, algo está fallando, ¿no es cierto?, porque no está de acuerdo a lo planificado, entonces ahí podemos detectarlo fácilmente. A ver, evaluar el impacto social de la empresa. Nos permite también ver, o sea, cuánto hemos invertido, de acuerdo a información contable, cuándo hemos invertido ¿no?, en lo que es, por ejemplo, a ver, en lo que es, si yo me instalo en un área geográfica determinada, que puede ser, por ejemplo, a ver, Santo Tomás, por ejemplo, pongo mi empresa, ¿no? ¿Cuál es el impacto social de la empresa en Santo Tomás? A ver, ¿por qué está medido eso? ¿No? Primero, impacto social, ¿no? Como ente generador de empleo, ¿a cuánto personal ¿no?, del área, por ejemplo, ¿no?, de esa área geográfica de la ciudad de Santo Tomás, estoy tomando como personal, ¿no?, por ejemplo, ¿no? ¿Qué impacto tengo sobre la sociedad? ¿No? Primero. Dos, a ver, otro tipo a ver, de repente, mm, a ver, ¿cómo me identifico, ¿no es cierto?, en el área donde estoy, no solamente dando empleo, ¿no? Por ejemplo, haciendo, por ejemplo, de repente, pues, ¿no? Eh, Obras que beneficien a la comunidad, contribuyendo, no haciendo la al 100%, pero por lo menos contribuyendo, ¿no? ¿De acuerdo? Y que eso implica también manejo de recursos, ¿no? Y está en información contable. La información contable debe tener cierto tipo de cualidades, ¿listo? A ver, vamos a ver, que satisfaga la necesidad de los usuarios, ¿no? Ya sabemos que los usuarios son internos y externos, ¿no? Esta debe ser comprensible. La contabilidad debe ser, esa información, la información contable debe ser comprensible, debe ser, ¿no?, entendible para las personas que vean esa información contable, explicable, ¿no? ¿Listo? Tiene que tener, pues, por ejemplo, en esta información contable
anexos explicativos que nosotros lo conocemos como notas, pues, por ejemplo, ¿no es cierto? Las notas son anexos explicativos que se dan en los estados financieros. Debe ser útil, ¿listo? Debe ser útil, clara. A ver. Debe ser útil porque básicamente tengo que anotar cuándo es una información es útil, ¿no es cierto? Primero, cuando anoto lo que realmente ocurre, que eso va también no solamente con la utilidad, sino con lo pertinente, ¿no es cierto? Lo que ocurre, por ejemplo, en las empresas realmente, ¿de acuerdo? O sea, vamos registrando los eventos que están ocurriendo en las empresas, ¿no? Tiene que ser en forma clara, confiable, ¿no es cierto? Oportuna. Los reportes no se pueden demorar, esa información no la puedo presentar, pues, ¿no es cierto?, en un lapso de tiempo muy largo. Entre la información contable, entre menor tiempo tenga, no sé, mayor tiempo de información se dé, es mucho más oportuna. ¿Por qué? Porque nos permite tomar decisiones como empresa. ¿Listo? Y entre menor tiempo sea el reporte, ¿no es cierto? A ver, más rápido tomamos esas decisiones empresariales, ¿no? Neutral. Acá tienen que estar los intereses de todos los involucrados en la empresa, ¿no es cierto? Todos los involucrados en la empresa. Tanto internos como externos, ¿no? Tanto la misma empresa, los accionistas, los trabajadores, como los proveedores, el Estado, las entidades financieras, todos los que, ¿no?, intervienen, ¿no?, directa o indirectamente con la empresa. Tiene que ser neutral. El Estado, etc. Tiene que ser verificable esa información contable. ¿Cómo la verificamos, jóvenes? Tiene un sustento de información contable. Eso se llama veracidad, verificable. ¿Y cuáles son el documento, perdón, cómo podemos aplicar esta, dar fe de eso, ¿no? Que sea verificable a través de documentos, ¿no es cierto? Los documentos, como por ejemplo los comprobantes, ¿no? Los contratos, etcétera, ¿no? La información tiene que ser comparable. Normalmente nosotros hemos hecho los estados financieros, ¿no es cierto?, en forma por periodo, ¿listo? Pero para efectos, a ver, para efectos financieros, tengo que compararte con algo, ¿no? O sea, tengo que comparar, por ejemplo, entonces, si es a ver, partiendo sobre esta base, ¿no? Si es de la misma empresa, tengo que comparar por lo menos 2 periodos. Puede ser 3, 4, 5, 6 los periodos que ustedes deseen, ¿no? O que la empresa requiera la comparación, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto?, de 2, 3, 5 años se puede comparar, ¿no es cierto? Tiene que ser comparado para ver eh, el crecimiento operacional, ¿no es cierto? El cumplimiento básicamente de sus metas, ¿no es cierto? Y objetivos planteados a través de su misión y su visión, ¿no es cierto? Si se está cumpliendo a lo largo del tiempo. Pero también no solamente tienen que ser comparables entre los estados financieros de periodos distintos de una misma empresa, sino también pueden ser comparables, ¿no es cierto?, con estados financieros de otras empresas del mismo giro. Para yo poder comparar los estados financieros de mi empresa, tengo que compararme con mis estados financieros, con información contable a través de los estados financieros, con otras empresas del mismo giro. Yo nunca voy a poder comparar mi giro con otro giro que no es. Por ejemplo, miren, volvemos a lo que es Leche Gloria. Leche Gloria puede comparar solamente sus estados financieros con otras empresas, pero con otras empresas que tengan la misma actividad económica. ¿Listo? Con otras empresas que tengan la misma actividad económica. Por ejemplo, Leche Gloria puede comparar su actividad, sus estados o sus reportes con Laibe, que tiene el mismo giro, ¿no es cierto? O de repente con Nestlé, que también tiene el mismo giro, ¿no es cierto? Pero no puede comparar sus estados financieros, por ejemplo, con digamos, a ver, con la Coca-Cola, porque son giros totalmente distintos, ¿no? Son actividades totalmente distintas, ¿no es cierto? Tiene que haber algún grado de similitud, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, miren esto. Las formas por ejemplo, miren, las formas de previsión son muy distintas, por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, desde la operatividad también es muy distinto,
¿de acuerdo? No tienen la misma materia prima, por ende, no, yo no puedo comparar, por ejemplo, costos de proveedores. Tiene que ser del mismo giro. ¿Listo? Del mismo giro. Tampoco puedo comparar una empresa industrial con una empresa comercial, ¿no es cierto? Los estados financieros tienen que ser del mismo giro, de la misma actividad. ¿De acuerdo? Y deben presentar fielmente los hechos económicos de la empresa. Bueno, presentar fielmente significa lo real, lo que está pasando en la empresa. ¿No es cierto? Esa es parte de la información contable. Yo no puedo presentar, ¿no es cierto?, actos que no han ocurrido, operaciones que no han ocurrido en la empresa. Tienen que ser las operaciones que han ocurrido en la empresa. Punto. ¿No? Ese es presentar fielmente los hechos económicos. Si nosotros no presentamos de esa forma, ¿no es cierto?, nuestro análisis, ¿no es cierto?, no nos va a resultar, no nos va a servir. Por más que yo analice los estados financieros, no nos va a servir, no va a tener ningún fin, si no registro fielmente los hechos económicos de la empresa. ¿Listo? El registro tiene que ser utilizando pues, esos principios contables, ¿no? Por ejemplo, importancia relativa, ¿no es cierto? Hay que registrar los hechos a través de la importancia relativa, ¿no es cierto? Materialidad, ¿no? ¿De acuerdo? Los hechos que se ocurren en la empresa, ¿de acuerdo? En la empresa, ¿listo? Por ejemplo, acá siempre hay una discusión, ¿no? A ver, acá no hay que confundir, ¿eh? Acá nosotros tenemos, en las empresas siempre ocurre esto, ¿no es cierto? Las empresas analizan sus estados financieros a través de la información contable o financiera, ¿listo? No a través de la información tributaria, muchachos. ¿Listo? Hay una diferencia grande ahí. ¿Por qué? Hay gastos aceptados tributariamente, hay otros gastos que no me lo aceptan tributariamente, pero las empresas lo han hecho, ¿listo? Lo han hecho. Entonces, ¿cómo no voy a considerar esos gastos desde el punto de vista contable? Son gastos, ¿eh? Si yo no registro esos gastos que tributariamente no me lo permiten, ¿no es cierto?, no me lo permiten, pero se han hecho por la empresa, entonces, si yo agarro y hago los reportes, ¿no es cierto?, si hacemos los reportes, o los estados financieros con esa información inconclusa, ¿no es cierto?, sin considerar toda la información, entonces mi análisis va a estar cojo, ¿de acuerdo? No va a salir como lo queremos, y es más, me va a brindar de repente información errónea, información equivocada, ¿no? No una información real. Es por eso que hay que tener mucho cuidado con eso, de representar finalmente los hechos económicos de la empresa, ¿no? Los gastos reales, toda la información real, ¿listo? No para efectos tributarios, sino para efectos financieros, para efectos de manejo de recursos con visión a crecimiento, siempre con visión a crecimiento, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a poner el control G. Vamos a la siguiente, vamos a ver. Limitaciones de la información contable a través de los estados financieros. Vamos a ver las limitaciones, ¿ya? Vamos a ver la primera limitación. Primero, dice, son esencialmente informes provisionales y por lo tanto no pueden ser definidos porque la ganancia o pérdida real de un negocio solo puede determinarse cuando se vende o es liquidado. Por varias razones es necesario tener una contabilidad que presente estados financieros en periodos relativamente frecuentes durante la existencia del negocio. Un periodo de 12 meses ha sido generalmente adoptado como un periodo contable estándar, pues que el año comprende ¿no? El año comprende las 4 estaciones. La distribución de ingresos y costos en un periodo contable es consecuencia del criterio personal. El problema entraña en alcanzar un equilibrio satisfactorio entre los costos y los ingresos. En una sociedad anónima, el consejo directivo es el responsable de realizar estas decisiones, aunque las mismas pueden ser puestas en práctica por funcionarios o supervisores de la contabilidad de la empresa o compañía. Bueno, vamos a analizar esto. A ver, la información financiera normalmente esencialmente son informes provisionales. Son informes provisionales, ¿no es cierto? ¿Por qué son informes provisionales? Son informes a un tiempo determinado, ¿no? Por ejemplo,
A ver, cuando hacemos un estado de situación financiera, ¿no es cierto? Un estado de flujo de caja, estamos viendo, por ejemplo, cuando hacemos perdón, estado de resultados de una empresa, básicamente es por un año, ¿no es cierto? Por el periodo económico, ¿no? Por el periodo económico. O cuando hacemos, por ejemplo, el estado de flujo de caja, también es por el periodo, ¿no es cierto? Por algún periodo, ¿no es cierto? Por un periodo también, ¿no es cierto? Puede ser del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Cómo hemos recibido durante ese año, ¿no es cierto? ¿De dónde, cuáles han sido nuestras fuentes de ingreso y en qué lo hemos invertido, ¿no es cierto? ¿Cómo hemos invertido en ese dinero, ¿no es cierto? En operación, inversión o financiamiento. Uh-huh. A eso se llama informes provisionales. ¿Por qué? No son definitivos, dice, no pueden ser definitivos. ¿Cuándo son definitivos? Cuando sea ciencia cierta, a ciencia cierta, cuánto he ganado, ¿no es cierto? Sol a sol, o cuánto he perdido, ¿no es cierto? Eso se llama la ganancia. La ganancia y pérdida real, en realidad, ¿no? Se da cuando el negocio se vende o se liquida, ¿no? Ahí es cuando a ciencia cierta sabemos cuánto hemos ganado y cuánto hemos perdido. ¿Listo? Cuando la empresa se liquida, básicamente, a ver, es fácil, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, cuando la empresa se liquida, ¿no es cierto? Vendemos los activos, todos los activos de la empresa son nuestros ingresos, pagamos nuestras deudas y lo que nos queda es de la inversión que hemos hecho, lo que nos queda. Tenemos un margen mayor a lo que hemos invertido, tenemos ganancia, ¿no es cierto? Tenemos ganancia. Pero, por ejemplo, si hago la comparación, vendo todos mis activos cuando la liquido de la empresa, ¿no? Pago mis deudas, ¿no es cierto? Y aún tengo deuda, he tenido una pérdida, ¿no es cierto? Porque ni siquiera he recuperado el capital de inversión inicial, ¿no es cierto? ¿Listo? Entonces, en realidad, ¿no es cierto? Así, siendo fríos, la ganancia o la pérdida real de un negocio solamente se determina o cuando se liquida, cuando se cierra la empresa o cuando se vende. Porque al igual, en la venta, ¿no? Cuando yo vendo mi empresa, valoro todos mis activos, o sea, la empresa la vendo con todo, con sus activos, sus deudas, estoy vendiendo a la empresa, ¿no es cierto? Cuando hay un proceso de venta de empresa, la venta de empresa es total, muchachos. No solamente se venden los activos, la empresa no solamente se valoriza por los activos, sino por los pasivos que tiene, ¿no es cierto? ¿Listo? Por las deudas o los compromisos que tiene. Entonces, ahí, a ver, vamos a ver. Entonces, el que me va a comprar me dice, a ver, tus activos están valorizados en tanto, ¿no es cierto? A ver, tú tienes deudas en tanto, la diferencia es tanto, ¿no es cierto? Listo. Sobre eso, por ejemplo, veo otros factores. Hemos visto otros factores que se pueden ver, como por ejemplo la imagen comercial, la imagen ganada de la empresa, ¿no es cierto?, en el sector comercial, ¿no?, de su actividad. Entonces, por eso te voy a pagar un adicional y esto es lo que te ofrezco, ¿no? Y ahí veo, básicamente, si el hecho de haber vendido la empresa me ha producido pues una ganancia o me ha producido una pérdida. Muy bien, muchachos, nos queda menos de un minuto. Ahí vamos a quedar, ¿no? ¿Ya? Continuamos el día viernes. Les voy a mandar sus videos al Classroom, no olvidarse, y a lo que es el WhatsApp. Buenas noches, que tengan un muy bonito día.